Todos en algún momento hemos sentido miedo. En algún momento nos hemos quedado paralizados cuando vamos a hacer algún nuevo proyecto, algún nuevo emprendimiento, sobre todo cuando es algo que no conocemos. Cuando es algo que no conocemos, nos perdemos. No sabemos por dónde ir, cuáles son nuestros primeros pasos, qué es lo primero que tenemos que hacer. Y lo primero que hace es invadirnos el miedo, invadirnos el temor, quedarnos paralizados. Una vez que tú empiezas a aprender que esto es una reacción natural del cuerpo, empiezas a manejarlo de otra manera. Empiezas a utilizar el miedo a tu favor. Porque cuando el cuerpo te habla, cuando sientes miedo, es que el cuerpo, tu mente te está diciendo algo. Solo tienes que aprender a identificar qué es eso que te está diciendo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es identificar tus miedos. Cuando vas a arrancar algún nuevo proyecto, algún nuevo negocio, que quieres comprar algo, que quieres hacer algo, identifica qué es eso que estás sintiendo, qué es ese miedo que te paraliza. Creo que lo expliqué en unos videos anteriores, pero te lo vuelvo a explicar aquí. Una vez me pasó con mi primer carro, cuando lo iba a comprar, entraron un montón de miedos irracionales, completamente irracionales a mi cerebro. ¿Como cuál? Como dónde lo iba a estacionar, porque donde vivía no tenía estacionamiento, si me lo podían robar, cuánto me iba a costar mantenerlo. O sea, un montón de cosas que yo decía, pero ya va, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? Muchas veces sentimos miedo realmente al éxito. Sentimos miedo al hacer las cosas bien. Entonces, en ese momento, sentía miedo al éxito, porque era algo que no había tenido. Entonces era como esa emoción exagerada que el cerebro por un lado te dice, emociónate porque estás logrando algo, pero esa misma emoción exagerada al cerebro le dice, epa, aguanta, aquí está pasando algo, frena. Entonces lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es ese miedo que te frena. ¿Qué es lo que te está frenando? Te están frenando miedo al que dirá, miedo a tus padres, miedo a no sentirte valorado, miedo a no sentirte capaz de alcanzar esas cosas, miedo a no sentir que eres merecedor de eso. Este es uno de los miedos que más veo en las mentorías personalizadas, cuando voy con emprendedores que tienen un gran negocio, tienen algo en mente bien chévere, pero no creen merecerlo, no creen merecer las cosas grandes. Entonces empiezan a hablarse en pequeñito. No, es que todo lo quiero pequeñito, es que el dinero que voy a gastar. Entonces cuando ves dinero como que vas a gastar, cuando ves tiempo que vas a gastar, es porque estás pensando muy en pequeño. Entonces, nada, trabaja en grande, trabaja pensando en grande. Quiero que hagas un ejercicio para empezar a entender tus miedos. Quiero que pienses en ese proyecto que tienes y escribe en una hoja los 10 miedos que te dan, que te frena. Escríbelo. Es importante que nosotros escribamos, o sea, que lo volvamos físico, porque cuando nosotros tenemos algo físico, creamos una conexión mucho más fuerte, creamos una conexión de me da miedo esto, eso lo escucho, lo tiene mi cerebro y lo palpo. Hay una forma de hacerlo físico y es escribiendo. Entonces, haz una lista con esos 10 miedos y vas a identificar qué es lo que sientes, qué es lo que te frena. ¿Okay? Esa va a ser, ese es el primer paso y esa va a ser la primera tarea. Como segundo paso, va a ser comprender ese miedo. ¿Por qué me da ese miedo? O sea, ¿de dónde sale? ¿Me pasó alguna vez? ¿Alguna vez quise comprar algo? Muchos de estos miedos vienen de cuando éramos pequeños, del rechazo, de compramos algo y alguna persona se molestó. Pasa en muchas familias cuando nosotros creemos que la familia es la que más nos apoya, pero en realidad no es así. A veces cuando tienes un logro y vas a hablarlo con tu familia, es la primera que te critica porque lo lograste, te critica porque se los estás echando en cara a la familia, te critica porque eres arrogante por celebrarlo, porque tienes que ser humilde. Entonces, muchas veces
esos miedos vienen de nuestra infancia, de cuando éramos niños, de cuando todavía no éramos conscientes de que eso nos estaba pasando. Entonces empieza a analizar, o sea, ¿en qué momento sentí por primera vez este miedo? ¿O en qué momento sentí en mi pasado este miedo? Y cuando empiezas a identificar esos momentos en los que sentiste ese miedo, vas a poder empezar a atar cabos, a analizar el por qué. Ok, bueno, mira, me pasó cuando me gradué y se lo dije a un primo que había dejado la universidad. Entonces, mira, en este momento. O cuando me compré mi primer carro y pensé que todos iban a celebrar conmigo y empezaron a decir que esa marca que me había comprado era mala, que ese carro no servía, que eso se dañaba súper rápido. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado, es algo normal. Por eso es importante que identifiques de dónde viene ese miedo, para poder trabajarlo, para que tú sepas cómo manejarlo, cómo llevarlo adelante y cómo sobresalir ante este miedo. El tercer paso es cambiar tu pensamiento, darle la vuelta. Generalmente, como te estoy diciendo, cuando vas a emprender un negocio, cuando vas a comprar algo importante, una casa, un carro, cuando vas a invertir en algo importante, empiezan a haber muchos miedos, empiezan a haber muchos temores y empieza el cerebro, tu mente inconsciente, a darte razones muchas veces ilógicas. Como te estaba diciendo, cuando te dije que iba a comprar el carro, entonces el cerebro empezó a decirme que dónde lo iba a estacionar. Entonces tú tienes que empezar a contrarrestar ese cerebro. Ese no importa dónde lo vaya a estacionar. Lo importante es el carro. Luego busco dónde estacionarlo. O déjame averiguar entonces dónde estacionarlo. ¿Me lo pueden robar? Ok, ¿qué necesito hacer entonces? ¿Asegurarlo? Pues entonces voy a averiguar cuánto me cuesta un seguro. Pero empieza a trabajar en cada uno de esos pensamientos negativos que te parece, empieza a trabajarlo. Uno por uno. Te van a aparecer un montón de miedos. Por ejemplo, quiero hacer videos en YouTube que la gente se va a burlar. ¿Y si no se burla? ¿Y si te aplauden? ¿Y si eres capaz de tocar a una persona y cambiar su vida? Entonces, empieza a darle una razón positiva a esos miedos. O sea, que el propósito de lo que vas a hacer sea mucho más poderoso. Que tengas tú el control de tu mente. Cuarto, enfrenta tus miedos. Empieza a hacer, y aquí vamos a empezar con la tarea de una vez, a esa lista de miedos, jerarquízalos, o sea, ponlos de el más poderoso, el que más temor te da, al que menos temor te da. Ahí hiciste la lista de los 10 miedos, empieza, este es el más fuerte, este más o menos, y empieza a trabajar del menor al mayor. Empieza a trabajar el que no me da tanto miedo, pues bueno, no me da tanto miedo pararme frente a la cámara y grabarme, siempre y cuando no se lo muestre a las personas. No me da tanto miedo, no sé, voy a comprar algo, no me da tanto miedo comprarlo, me da más miedo esto, pues bueno, empieza con voy a comprar esto. Después resuelvo el otro miedo, que es cómo se lo explico a mi familia, cómo digo, cómo hago. Pero entonces vamos a hacer esa jerarquización de los miedos y empezar a trabajarlos poco a poco. Y la palabra ni siquiera es poco a poco, es paso a paso. Vamos a trabajarlo un pasito, no es necesario. O sea, los miedos no es algo que cambias y que destrozas de la noche a la mañana. ¿Puede pasar? Sí. Hay terapias de choque que te llevan a romper esos miedos de una sola vez, pero no siempre funciona así. A pesar de que tengas esas terapias de choque, necesitas seguir, mantenerte trabajando en tu mentalidad, trabajando en tu fortaleza mental, en tu poder mental, en hacerte una mente poderosa, crear una mentalidad de poder, lo que yo llamo una mentalidad de poder. Y es lo que tienen muchas personas gigantes, muchos grandes, muchas personas que han logrado lo que quieren, es porque han tenido una mentalidad de poder. Saben que ellos son el poder, que cuando ellos dominan su mente, y esto lo decían los estoicos, cuando eres capaz de dominar tu mente, eres una persona mucho más poderosa. Porque el que controla su mente tiene mucho más poder. Tiene más poder sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre lo que haces, sobre tus objetivos, sobre cómo influir en otras personas.
solo con dominar tu mente. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar en nuestra mentalidad de poder, en hacerla un hábito de ir quebrando miedos, ir rompiendo miedos poco a poco, ir enfrentándome a cada pequeño miedo que pueda tener. No es necesario que sea un gran miedo. O sea, tengo un pequeño miedo, pues bueno, vamos a enfrentarlo paso a paso, no vamos a hacer algo exótico de una vez, vamos a ir paso a paso, pero sin frenar. Y siempre trata de romper esas cosas que te dan miedo. O sea, me da miedo cantar en público, cantar en un karaoke, pues bueno, voy con un amigo, vamos a cantar una canción. Enfrenta un miedo, no es un miedo que te va a cambiar la vida. O sea, porque tú cantes una canción en un karaoke, por ejemplo, no vas a cambiar tu futuro, o tal vez sí. Porque cuando empiezas a hacer eso, empiezas a romper poco a poco esos miedos, a enfrentar paso a paso esos miedos, tu mentalidad empieza a decir, tú eres poderosa, tú sí puedes, tú eres poderoso. Entonces trabaja en eso que estás haciendo. Trabaja en convertir tu mente en una máquina poderosa. Y eso lo vas a hacer con constancia y el hábito. Y el quinto es aprende técnicas de relajación. Cuando hablamos de técnicas de relajación es meditación, mindfulness, hay ciertas cosas, o sea, ciertos hábitos que a ti te desconecten de ese miedo. Hay personas que les gusta hacer ejercicio antes de enfrentarse a algo que les temen. O sea, hay personas que se tiran al piso a hacer flexiones, a hacer burpees. Hay personas que les gusta correr un día antes de una presentación. O sea, por lo menos a mí me gusta estar en el gimnasio, hacer ejercicio antes de ir a una presentación, a hacer una conferencia, un taller. Me gusta drenar esa energía. Que cuando llegue a la presentación te un poco más calmado. También existen técnicas de respiración. Existen técnicas en las que puedes controlar esas ansiedades que a veces te dan. Hay una técnica llamada el 636 de respiración que es inspiramos 6 segundos, aguantamos 3 segundos y soltamos nuevamente. Y eso lo hacemos durante 6 veces. Entonces, vamos a practicarlo aquí un poquito esa respiración. Aguanto. Haz esta respiración 3 veces, por lo menos, ahorita, en este momento con el video, y vas a notar la diferencia de cómo tu cuerpo se calma. Entonces, cuando estés ante una situación de miedo, algo que te dé temor, esta respiración, practícala. Y sigue los otros 4 pasos, ¿ok? Y ve por lo que quieres. Prepara tu mente y conviértela en una mente poderosa. Nosotros somos o vivimos en un universo mental. Entonces lo primero que tienes que hacer es trabajar en tu mente. Trabajar en ti. Conviértete tú en la persona de la mentalidad de poder. Que domines tus sentimientos, tus emociones. Y eso lo va a hacer tu mente. Entonces, si te gustó este video, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. Y nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos.